Cuatiá, una querida tierra que nunca podré olvidar, porque ella guarda todo el tesoro de mi huella y de mi soñar. Cuántos placeres, dichas y halagos de ti distante yo disfruté, mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio Las Toscas, Yaguar, Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. Antigua plaza, rincón florido, donde una tarde le dije adiós, aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi madrecita, su postrer beso cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio Las Toscas, Yaguar, Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, Barrio Las Toscas, Yaguar, Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. Nos encontramos en el espacio propuesto por la Universidad de la Cuenca del Plata para hablar sobre efectos de la pandemia en las empresas y el rol de sus asesores contables. Esta ponencia estará a cargo de la contadora pública Florencia Burns, licenciada en Administración y profesora en Ciencias Económicas, especialista en Contabilidad y Auditoría y especialista en Docencia Universitaria, cursando la maestría en Gestión de Empresas Agropecuarias y el doctorado en Contabilidad. Es profesora asociada en la Universidad de la Cuenca del Plata. Le damos la bienvenida a la 9ª edición de la Feria del Libro de Curuzú Cuatiá. Conectados virtualmente, Florencia, gracias por estar y por aportar tus conocimientos, porque algo seguramente nos va a servir de todo esto para el común de la gente y el cotidiano vivir. Adelante, te escuchamos. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación de siempre y a la universidad también que confía en nosotros y que bueno, también quiere aportar a esta Feria del Libro que año a año va creciendo y de la que todos somos parte y estamos muy orgullosos. Bueno, cuando hablamos de el rol de los asesores contables, como planteamos el título por ahí de este momento, enseguida hablamos de necesariamente el contador público. Y en ese sentido, entonces,
vamos a plantear algunas de las cosas que vamos a tratar ahora y de los objetivos que planeamos. En primer medida, si pensamos en un contador público, está bueno hacer la reflexión y ponernos a pensar y decir, bueno, cuando imaginamos el rol y la función de un contador, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué tareas realiza? ¿Cuáles son sus funciones? Y seguramente vienen a nuestra mente una cantidad de actividades que conocemos, bien sea porque es nuestra propia profesión o porque quizás tenemos algún amigo, familiar que es contador, o quizás tenemos un contador que hace estas gestiones por nosotros. Y probablemente pensemos en funciones diversas, que pueden ser más de tipo administrativas, o quizá vinculadas a la contabilidad, vinculadas a los aspectos laborales, o a la auditoría, o a los impuestos. Pero lo que seguro pensamos cuando pensamos en un contador público es en una empresa, porque la empresa es el lugar, el espacio donde el contador público se desarrolla, es decir, la empresa es su ámbito, su lugar de trabajo habitual, porque la empresa requiere del contador público y el contador público a su vez es un asesor muy importante. Por eso está bueno plantearnos esto también desde el punto de vista de la empresa. En ese sentido, hablamos de empresa cuando nos referimos a una organización, una institución, una unidad productiva, porque desarrolla una actividad económica, donde se reúnen diferentes recursos. Esos recursos pueden ser recursos humanos, o sea, personas que aportan su trabajo, o también pueden ser recursos materiales que son necesarios para esta actividad, ¿no? Y si seguimos pensando y reflexionando un poquito más, seguramente podemos pensar en empresas de nuestro medio o empresas de la región en la que estamos. Y así es que llegamos a las pymes. ¿Por qué? Porque en realidad las pymes son la mayoría de las empresas dentro de nuestro país y por supuesto de nuestra región también. Cuando nos referimos a pymes, aclaramos a pequeñas y medianas empresas. También están incluidas ahí las microempresas, por eso a veces se le dice MIPYME, que sería como el acrónimo que incorpora las microempresas, ¿no? Bueno, ¿qué aspectos positivos tienen estas empresas? Bueno, que nuclean la mitad de las ventas casi de Argentina. La mayoría de las empresas, como decíamos, el 98% aproximadamente, son micro, pequeñas y medianas empresas y generan el 70% de empleo total. Pero también tienen aspectos en contra, así como tenían eso que es muy positivo porque denota toda esa fuerza productiva de emprender que tiene la Argentina. Sin embargo, hay algunos aspectos que son negativos, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esos en relación a las pymes en general? Bueno, hay problemas de productividad generalmente. ¿A qué nos referimos con productividad? Bueno, hablamos de productividad cuando relacionamos la productividad en una medida. Y esa medida relaciona los factores económicos que se requieren para elaborar ciertos bienes y servicios, o sea, para producir, ¿sí? Cuando utilizamos demasiados recursos para producir, bien sea porque hacemos desperdicio de materias primas, porque no las sabemos usar, o de maquinarias, porque no nos capacitaron bien para utilizarlas, o recursos humanos que no utilizamos o no les damos tareas suficientemente desafiantes, entonces la productividad baja. Estamos produciendo demasiado poco en función de los recursos que se utilizan. Esa es una de las desventajas de las pymes. Por otro lado, las pymes tienen una baja participación en lo que son los mercados externos, es decir, que tienen muy pocas exportaciones, o sea, participan muy poco de lo que son las exportaciones y por lo tanto obviamente generan pocas divisas y de hecho cada vez son menos las que asumen el desafío de exportar. ¿Cuáles son las preocupaciones actuales que pueden tener las pymes, por ejemplo? Bueno,
por un lado puede estar la presión impositiva y la presión que se ejerce, por lo tanto, desde el punto de vista de aquellos impuestos, de aquellos tributos en general que deben hacer frente, que a veces son un poco altos desde los aspectos impositivos y previsionales también. Por otro lado, los altos costos debidos a esa baja productividad que decíamos, porque si usamos demasiados recursos para producir, es obvio que los costos van a ser bastante altos, y esos altos costos generan baja rentabilidad, o sea, bajas ganancias, baja capacidad de generar resultados positivos al final del periodo. Por otro lado, la amenaza de los productos importados que entran a competir con los productos locales, y finalmente la dificultad de acceder al financiamiento, ¿sí? Porque a veces resulta un poco complejo poder llenar los requisitos que se utilizan, que se requieren para poder acceder a créditos, por ejemplo. En el marco de una empresa, ¿qué hace un contador público? Bueno, un contador público va a tener dos roles que puede desarrollar de acuerdo con los requerimientos de cada empresa, de cada uno de sus clientes, o no. Y estos dos roles son el de contador público externo y el de contador público interno, ¿sí? Cuando hablamos de un contador público externo, obviamente se va a regir por honorarios, por eso no va a estar en relación de dependencia, sino que van a ser clientes las empresas. Y bueno, ¿qué actividades va a realizar más o menos? Bueno, ahí las vemos, las más comunes van a ser las de efectuar la contabilidad, realizar la auditoría de los estados contables, poder quizá emitir, no sé, certificaciones o informes cuando la empresa lo requiera, liquidación de impuestos, por supuesto, liquidación quizá de sueldos, aspectos previsionales también. El contador público interno es aquel que ya no trabaja con clientes y por un honorario, sino que es aquel que trabaja en una empresa como un empleado, es decir, va a estar en relación de dependencia, básicamente. Eso implica que va a cobrar un salario, ¿sí? Así que ya desaparece esa figura de cliente y aparece la figura de la relación de dependencia. El contador público interno no es algo muy usual, es algo más bien nuevo, que no tenía demasiada trascendencia, sobre todo en nuestra zona, pero últimamente cada vez es más común. Y ya hay muchos contadores que trabajan en el marco de las empresas, porque las empresas se dan cuenta que con un contador externo que ven de vez en cuando pueden acercarse al estudio y demás, a veces no alcanza. A veces necesitan también un contador público interno que realice las actividades en el día a día, que cumpla un horario determinado, para poder hacerle todos los requerimientos y las consultas que se precisen. ¿Cuáles pueden ser estas tareas? Bueno, las tareas pueden ser muy, muy diversas y en muchos casos pueden ser semejantes a aquellas tareas que realiza el contador externo. Hay otros casos en que no, que necesariamente se tiene que hacer en forma externa, como es la auditoría, pero principalmente el contador es bastante versátil en cuanto a su capacidad de realizar diferentes tareas dentro de sus incumbencias y sus actividades. Recapitulando más o menos hasta acá, el contador público entonces tiene la posibilidad de mirar hacia el pasado, porque la contabilidad observa mucho del pasado, realiza registraciones acerca de hechos que ya sucedieron, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí, a partir de eso que ya sucedió y que estamos registrando en la contabilidad, bueno, tener una perspectiva de cómo estamos hoy para entonces poder plantear el futuro de la empresa, es decir, poder mirar de acá, de lo que pasó y de la actualidad en la que estamos, poder decir, bueno, cuáles van a ser las decisiones que tomamos y las estrategias que vamos a seguir en base a este cuadro de situación que se plantea desde la contabilidad.
En ese sentido, hablando de cuadro de situación y de situaciones actuales y de pensar el presente y el futuro, es que nos encontramos con diferentes normativas que han surgido últimamente y que, bueno, que vamos a mencionar ahora un poquitito, que son normas que ha sancionado la FAPS, es decir, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que son herramientas que tienden a colaborar con los profesionales para la elaboración de los estados contables en esta situación de pandemia, es decir, de qué manera afecta la pandemia a la contabilidad y de qué manera la contabilidad revela en su información contable los efectos posibles de la pandemia. En ese sentido, es interesante que tengamos en cuenta que los efectos que se analizan son tanto de la pandemia, pero en realidad principalmente también de la situación de aislamiento social que genera una reducción en las actividades económicas. Y eso impacta obviamente en forma negativa, aunque aún no podamos realizar las estimaciones pertinentes de ese efecto aún. Por eso es interesante también, y ya vamos a ver que juega un rol muy importante, el momento en que se declara que la situación es una pandemia, es decir, cuando, como dice acá, se cataloga como pandemia. ¿Sí? Para la FAPSE es muy importante ese momento y tomó ese punto, que es el 11 de marzo, para ver qué hacemos con la contabilidad, ¿sí? Con la contabilidad antes y después de esta situación. Y entonces podemos dividir un poco las circunstancias. Por un lado tenemos los estados contables que cerraron hasta el 31 de marzo de este año, obvio. Y por otro lado vamos a tener los estados contables que cerraron después de esa fecha, ¿sí? Empecemos por los primeros, ¿sí? Arranquemos por los estados contables que cerraron antes del 31 de marzo, del 11 de marzo para ver qué sucedió. Como se trata de, decíamos, estados contables cerrados antes, la declaración de la pandemia sucedió después. Por lo tanto, está dentro de lo que se conoce como hechos posteriores. ¿Sí? Si tenemos estados contables que cerraron en diciembre, enero, febrero, bueno, la declaración de pandemia es un hecho posterior. Y por eso el concepto que subyace a todo esto de la revelación de la pandemia en los estados contables es el concepto de hechos posteriores, ¿sí? Concepto de resolución técnica 17, que nos dice que los hechos posteriores son todos aquellos que ocurren entre el cierre de los estados contables y la publicación de los mismos, ¿sí? Entonces, entre que cierra el ejercicio, y a esa fecha se referirán los estados, hasta que se publican, que obviamente pasa un lapso considerable. Y en ese periodo ocurren obviamente una serie de sucesos, y esos sucesos, que se denominan hechos posteriores, pueden ser de dos tipos, ¿sí? Por un lado tenemos los hechos posteriores tipo 1, y por otro lado tenemos los hechos posteriores de tipo 2. Los hechos posteriores tipo 1 nos marcan o evidencian situaciones que ya eran preexistentes al momento en que se cerraron los estados contables, ¿sí? O sea, ponen sobre la mesa estos hechos posteriores situaciones que ya estaban antes, pero que no nos dábamos cuenta. Mientras que los hechos posteriores tipo 2, en cambio, son situaciones totalmente nuevas. Situaciones que a la fecha a la que se refieren los estados contables no las esperábamos. Entonces veamos cómo queda este espectro contable en torno a las fechas y a los hechos posteriores correspondientes. Por un lado tenemos estados contables que cerraron en el 2019, ¿sí? Cierre hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir, que cerraron el año pasado básicamente.
¿Qué hacemos con esos estados contables? Bueno, tenemos que analizar si entre ese cierre, es decir, diciembre, y el momento en que se presentan los estados contables, entre que se publican, podemos determinar que hay algún hecho que merece la pena ser revelado en los estados contables. Y si nos parece que en ese tiempo ya era relevante, de acuerdo con el calendario, con la sucesión de cosas respecto de la pandemia, bueno, entonces es necesario que lo revelemos como un hecho posterior, por supuesto de tipo 2, porque claramente al 31 de diciembre no teníamos conocimiento de esto, entonces es necesariamente un hecho nuevo, por eso tipo 2. ¿Qué vamos a tener que mencionar? Bueno, en una nota a los estados contables, cuál fue el evento, o sea, lo que a nosotros nos parece que es definitorio para nuestra actividad económica y para nuestra empresa en particular. Y por otro lado, intentar estimar cuantitativamente cómo nos va a afectar. ¿Sí? Recordemos que la contabilidad en gran medida se basa en estimaciones, así que bueno, esta es una de esas estimaciones que debemos realizar para poder cuantificar. De todas maneras, está vigente la restricción de impracticabilidad, así que si hacemos todo lo profesionalmente posible, pero de igual manera no podemos determinar esa cuantía, bueno, será posible no exponerlo y hacer referencia a esa imposibilidad. Por otro lado, otra situación, estados contables que cerraron entre enero y marzo. ¿Sí? Entre enero y el 11 de marzo, o sea, los que cerraron en enero y febrero, básicamente, ¿no? ¿Qué hacemos con esos estados contables que, si analizamos más o menos la situación, si bien se declara pandemia el 11 de marzo, ya en ese lapso había un pequeño conocimiento de que algo mundialmente estaba pasando? Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hay que evaluar el principio de empresa en marcha. El principio de empresa en marcha es fundamental en contabilidad porque partimos de la base de que preparamos estados contables para empresas, para entes en general, que continúan, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer ese análisis, a ver si la empresa es una empresa resiliente, bien sea por su actividad o por sus características de personalidad empresarial, de cultura organizacional. Y entonces también considerar, por ejemplo, si la situación de crisis puede solventarse con el acceso a financiamiento, y acá, por ejemplo, lo podemos relacionar con lo que mencionábamos previamente acerca de las pymes. Si la empresa espera tener algún tipo de ayuda de parte del Estado, que pueda entonces facilitar su paso por este periodo. Y ahí entonces vamos a arribar a algunas conclusiones cuando analicemos principio de empresa en marcha, digo, ¿no? En primer lugar, podemos decir sí, la empresa va a seguir, es una empresa en marcha, no va a tener problemas. Y ahí, bueno, ya vamos a ver qué análisis tenemos que hacer. En segundo lugar, podemos decir que hay incertidumbres, no estamos seguros de que vaya a continuar, pero también tenemos evidencias de que puede llegar a continuar. Entonces, cuando estamos en esa situación intermedia, lo que vamos a tener que hacer es una nota a los estados contables donde mencionemos cuáles son esas incertidumbres o por qué consideramos que hay incertidumbres y por qué consideramos también que existe posibilidad de que continúe. Y en tercer lugar, tenemos la situación de que estemos con una seguridad de que la empresa tiene altas probabilidades de que no pueda continuar, y entonces no se trata de una empresa en marcha, y ahí ya la situación difiere bastante, porque entonces, bueno, la contabilidad que se aplica a los estados contables de una empresa que no es en marcha difiere, ¿sí? Son otros los criterios de evaluación y demás. Pero si la empresa sí va a continuar, entonces vamos a tener de nuevo que fijarnos si hay hechos posteriores, dado que son estados contables cerrados en enero y febrero,
seguramente van a ser tipo 2, porque los hechos posteriores van a ser completamente nuevos, de marzo en adelante. Puede llegar a ser que haya algunos que tengan hechos posteriores tipo 1, por ejemplo, empresas que tengan algún tipo de contacto comercial internacional, y que entonces ya haya estado latente en enero y febrero el efecto negativo que podía tener esta pandemia, por ejemplo. ¿Sí? Y obviamente en notas, vamos a tener que revelar cuál es el efecto que nosotros estimamos que pueda llegar a ocurrir. En cuanto a la auditoría de estos estados contables, la FAPSE lo que indica es que tratemos de planificar muy bien la auditoría, y que esa planificación además contemple aquellos procedimientos que se van a poder realizar, porque por supuesto que va a haber procedimientos que se van a ver afectados por el aislamiento, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo vamos a planificar la auditoría, de cuáles van a ser aquellos procedimientos que vamos a elegir como clave, y hacer un análisis de riesgos muy fuerte, ¿sí? Es decir, planificar la auditoría también considerando un enfoque de riesgos. Esa auditoría en general, bueno, va a depender de una serie de factores que no vamos a profundizar demasiado, pero vamos a tener que tener en cuenta si el auditor puede analizar la totalidad de la información a través de los procedimientos, y si no puede obtener elementos de juicio como para poder sustentar su opinión, entonces seguramente va a tener que realizar una abstención o una salvedad, y en el caso de que exista estas notas de hechos posteriores, va a haber que indicarlo en párrafo de énfasis. Finalmente, ¿qué pasa con los estados contables que cerraron a partir de marzo, a partir del 11 de marzo? Es decir, aquellos estados contables ya un poquitito más actuales, ¿sí? A partir de que se determinó la situación de pandemia. Bueno, para esos cierres, entonces, vamos a poder identificar hechos posteriores, que seguramente la mayoría ya van a ser hechos posteriores tipo 1, y quizá nos atrevemos a decir que ya vamos a tener reflejado en el cuerpo de los estados contables un poco de lo que es y de lo que seguirá siendo estos efectos negativos en la actividad económica. De igual manera, tenemos que realizar una revelación acerca de si se estima que posteriormente continuarán estos efectos negativos, y cómo se va a ver afectada la empresa. Finalmente, en torno a todo esto, dentro del ámbito contable, ya que estamos hablando de auditoría, es interesante que mencionemos una normativa emanada de la UIF, la Unidad de Información Financiera, que es la encargada de monitorear lo referente al lavado de activos de origen delictivo. Y entonces, bueno, la UIF nos dice que reconoce que los sujetos obligados a informar, entre los cuales, bueno, tenemos un listado muy amplio, como ser contadores, escribanos, inmobiliarias, etcétera. Bueno, todos esos sujetos tienen que informar dentro de lo posible y tienen que dar prioridad a elaborar esos informes, aunque la UIF entiende que no va a ser tan fácil. Finalmente, como mensaje para los empresarios y los emprendedores, emprender es un camino que tiene altibajos, es decir, no es un camino lineal, y seguramente deberán aplicar todas sus herramientas para gestionar esta situación, y especialmente para poder aplicar resiliencia en torno a esto, poder como emprendedores encontrar aquellas oportunidades que seguramente existen para encontrar la mejor manera de satisfacer esta demanda que está latente, que existe, pero que quizás cambió un poco por este periodo, ¿no? Por este periodo de aislamiento. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido bastante informativo.
y que les haya servido un poquito como para conocer de qué manera nos afecta a los contadores y a nuestro trabajo dentro de la contabilidad esta situación de pandemia. Le damos las gracias a la contadora Florencia Bunz con la propuesta de la Universidad de la Cuenca del Plata, efectos de la pandemia en las empresas y el rol de sus asesores contables. Muchísimas gracias por estar en la 9ª edición de la Feria del Libro de Curuzucuatia. Gracias, Florencia. Gracias a ustedes.